Hola, Sí, sí, se lo ve. hola, ¿cómo están? Qué gusto verles. Denme un momentito que voy a poner en... Ahora sí, ya los veo mucho mejor. ¿Cómo estás, María Antonieta? ¿Cómo estás, Yuri? ¿De dónde te conectas, Juli? Luz Estel está desde Medellín. Juan Morales, ¿desde dónde estás tú, Juan? Si pueden habilitar sus micrófonos, Juli, está el Brasil. Ah, qué bonito, qué bonito. Primera vez que vienes a este espacio, sí, sí estoy bien. Ah, ok, ahí está Humberto. Hola Humberto, ¿cómo está Santa Cruz? Mucho frío, pero ahí ¿En estamos. serio? Sí, ya era hora y se está quedando una semana el frío. Sí, aquí igual está haciendo calor. ¿Cómo vas, Fernando? Hola, mucho calor en Querétaro, México. Mucho, mucho, Mucho. Wilson mucho. está en Cochabamba, Natalia en Lima, Paula Escobar está en Colombia, Sandra, Gloria, Yarlin, Diego, Sergio, Francisca, Eddie, Wilson. Qué bonito en general verles y darles la bienvenida a este espacio de los segundos lunes de cada mes dentro de la acción de la vida integral que ustedes ya conocen y espero en Santiago está lloviendo. Y espero que también visiten los otros espacios en la vida integral cada lunes a las 7, de 7 a 8 y media de la noche, 9. Tenemos estos espacios gratuitos donde nos encontramos con nuestra comunidad para explorar a través de 4 perspectivas diferentes ciertos temas. Y el tema de este mes es el autoconocimiento. Y esto también está dentro del marco de otros programas que vamos moviendo en la vida integral. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a arrancar el 25 de abril. Vamos a arrancar con el programa que se llama Comunicación Trascendente. Y este es un programa que lo sacamos el año pasado y tuvo una interesante participación y pues lo reeditamos y está saliendo la siguiente semana, el 25. Es un proceso de 5 semanas más o menos, donde abordamos el desarrollo de habilidades y de capacidades para esto que nosotros hemos llamado la comunicación trascendente, que es un sistema que intenta ver la comunicación desde una perspectiva un poco diferente a la que estamos acostumbrados a mirar y nos propone ver la comunicación como el arte de la conexión humana, ¿sí? Y precisamente por eso se conecta con el tema de este mes, porque no sé si se han dado cuenta, pero la mejor manera de conocernos es en relación, ¿no? Porque somos en el espejo de nuestras relaciones. Entonces, la comunicación no es solamente una habilidad que está vinculada con la oratoria, el uso del lenguaje, sino principalmente es el arte y la tecnología de poder establecer conexiones humanas que nos permitan ser auténticos. ¿No? Entonces, este programa, y por eso se llama así, Comunicación Trascendente, intenta ver más allá de solamente el acto lingüístico o lo que Galeano decía, o Maturana también, el lenguajear como una de las únicas cosas que puede hacerse desde la comunicación. Entonces, el 25 vamos a tener el encuentro de
lanzamiento de este programa y también pues quiero invitarles y estamos en la fase previa al programa, entonces quienes quieren ser parte de ello pueden contactarse con el equipo. El equipo les va a poner los links para que ustedes puedan tener más información, hablar con ellos, tener más detalles sobre lo que es este programa, porque estamos en fase de preinscripción y ustedes saben que siempre en la vida integral abrimos espacios de preinscripción muy cómodos para que las personas puedan participar en todas nuestras actividades. Para aquellos que están en Colombia, en mayo también tenemos el primer encuentro presencial de la vida integral en Bogotá, en junio en Bolivia, y es muy probable que en julio sea en Santiago, en Chile. Y entonces nos falta Perú, y ahí miro fijamente a Natalia, a ver si nos animamos a poder. Sería interesante empezar a dinamizar estos encuentros en otros países y sería muy bonito empezar a vernos físicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí dejo la inquietud. Bueno, el día de hoy, en el Milagro de Nosotros, vamos a abordar el tema del autoconocimiento. Y la mejor manera de hablar del autoconocimiento es preguntando. Entonces quiero empezar la sesión de hoy haciéndoles la pregunta, ¿qué es el autoconocimiento? Desde lo que ustedes conocen, desde su propio pensamiento, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Qué dirían? Es la parte en la que ustedes participan. Solamente lo señalo por si acaso. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿De qué trata? ¿Qué viene a su mente cuando escuchan esta palabra, autoconocimiento? ¿Qué dicen? ¿Qué tanto me conozco? Ujú. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué más? ¿Qué viene a su mente el autoconocimiento? Natalia. Cuando empiezo a desidentificarme con lo de afuera, con lo externo. Cuando Ah, empiezas a sí, desidentificarte. y Interesante esto eso. en mi caso ha sido más a fuerza de muchos choques. No ha sido bonito en la mayoría de las veces. Y en la mayoría de los casos, Natalia, diría yo, sí, el proceso este de la vida, de alguna forma, todo el tiempo nos está proponiendo lo que, ¿sabes? Estaba escrito en el templo de Apolo, en Delfos. En el templo de Apolo, en Delfos, hay una frase contundente, y es esta: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Esa era el letrero de entrada al templo de Apolo. Muchos dicen que esta era en realidad una bendición de él para las personas que llegaban a su templo, porque el desafío del autoconocimiento va un poco más allá de saber quién eres, porque normalmente asociamos autoconocimiento con saber quién soy. Sin embargo, la hipótesis del autoconocimiento es un tanto diferente y por esa razón hay muchos sistemas de autoconocimiento. San Agustín, San Agustín decía esto del autoconocimiento. ¿Cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Y también aquí viene otra pregunta. Normalmente esto me pasa cuando converso con las personas a las que acompaño en procesos individuales. ¿Cómo es posible que
puedas comunicarte con otros, relacionarte con otros de una manera auténtica si no te conoces a ti mismo? ¿Sí? ¿Cómo puedes crear confianza en otros o recibirla si cuando te haces esta pregunta, ¿quién eres auténticamente tú? La respuesta es cada vez más confusa y compleja. Yo recuerdo que dentro de mi propio proceso de indagación, dentro de mi propio proceso de búsqueda interna y de búsqueda de respuestas que normalmente se nos da en la juventud, la primera vez que yo llegué a un taller de autoconocimiento, la persona que estaba facilitando me preguntó, me dijo, ¿y quién eres? Y yo le dije, mi primera respuesta fue, ah, pues yo soy Raúl. Y él me dijo, no, ese es tu nombre. Pues yo soy boliviano. No, esa es tu nacionalidad. Yo soy, empecé a incomodar. Yo soy, el hijo de Petrona y Raúl. No, esos son tus padres y eso es lo que biológicamente eres tú de ellos. No, yo soy economista en últimas. No, esa es tu profesión. Yo soy papá de Valeria en últimas. No, no, ese es tu rol. Y entonces a cada una de mis respuestas, él siempre podía encontrar una referencia a que me estaba relacionando conmigo mismo como si yo fuera un personaje, como si yo fuera una capa, como si yo fuera mi persona. Y persona sabemos que significa máscara. Entonces, el autoconocimiento es un proceso de indagación, pero aquí viene lo paradójico. Lo paradójico del autoconocimiento es que pese a que tantas personas nos han dicho que es importante autoconocernos, muchos nos dicen, ve hacia adentro y vas a encontrar nada más y nada menos que la serenidad más grande. El autoconocimiento te va a permitir encontrar las respuestas dentro de ti. Lo que yo no entiendo, y por más que intento buscar la respuesta, es por qué los seres humanos, sabiendo los beneficios del autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento, no la hacemos nuestro principal asunto en la vida y entender que nuestra principal tarea es descubrirnos quién somos. ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué razón? Sabiendo que es tan importante, aún así tenemos que inventarnos una gran cantidad de cosas para empezar procesos de autoconocimiento. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué Que nos será? asusta, Raúl. ¿Perdón? Nos asusta. Nos asusta. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede asustar? ¿Por qué nos puede asustar ver nuestra propia naturaleza? Tal vez porque estamos viviendo en una farsa, ¿no? Que estamos viviendo ser haciendo lo que no somos. Sí, esta mañana yo escuché una frase que literalmente voló mi cabeza. Y la frase es esta. No sé por qué llamamos, decía la persona a quien yo estaba escuchando, sagrado a la felicidad, a la realización, al amor, a la compasión. ¿Por qué le ponemos ese nombre tan extraño si no tiene nada de sagrado, nada de especial, sino es lo más ordinario que existe? Es decir,
que es nuestra naturaleza. Entonces no es nada especial, no es algo que hay que añadirnos, sino es algo que ya somos. ¿Por qué razón nos da miedo ver, o varío la pregunta, ¿a quién le da miedo? ¿A quién le da miedo verse a sí mismo? Ok. ¿Qué dirían? Nos da miedo vernos a sí mismo por el temor de lo que podamos hallar, porque ya tenemos una zona de confort donde creemos que somos X, ¿cierto? Como las preguntas que le hacían a usted, yo creo que soy y ya uno en este momento me cuestiono quién soy. No sabemos realmente. Entonces el miedo a encontrar respuestas, a saber y a descubrirnos a sí mismos, hace que no sepamos ni responder, ni sepamos autorreconocernos, ¿cierto? Ujú, es una muy interesante respuesta. Pero cuando empezamos el proceso de autoconocimiento, poco a poco nos vamos dando cuenta que este proceso es en realidad cambiar nuestra hipótesis de lo que significa conocimiento. Y aquí les prometo que se va a ir poniendo muy extraño todo lo que voy a decir. En el fondo, el autoconocimiento es la hipótesis de una idea increíble. O sea, no te puedes imaginar la hipótesis del autoconocimiento. Y es esta. En realidad, la pregunta es, ¿qué somos realmente? No quién somos realmente. ¿Qué somos realmente? Y esta hipótesis es que se nos invita a experimentar, es que no somos lo que creemos. Y probablemente ese sea el temor que tenemos al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que si nos autoconocemos, vamos a descubrir que no somos nada de lo que hemos creído que Bien. somos. Y eso nos da pavor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un extraño y muy común caso de identidad equivocada, ¿sí? De un caso de identidad equivocada porque hemos confundido nuestra identificación con lo que verdaderamente somos. Entonces, aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente somos? Y aquí viene una gran respuesta. De esto resulta que el autoconocimiento no es sino un proceso personal, individual, con motivaciones que cada uno de nosotros desarrolla. Y aquí viene otra cosa mucho más interesante todavía. Es un proceso en el que tienes que actuar como tu propio científico. Porque la clave del autoconocimiento es utilizar un mecanismo adecuado para poder autoconocernos. Entonces, esto no se puede hacer leyéndote la enciclopedia de definiciones sobre autoconocimiento, sino tienes que convertirte en tu propio científico. Tienes que dejar de creer para pasar a experimentar. Es decir, que nadie puede darte una respuesta, porque todos te van a dar respuestas sobre su propia y personal aproximación a sus propios descubrimientos. Entonces, les voy a pedir que hagamos un experimento. ¿Sí? Hagamos el experimento
un primer experimento de descubrir. ¿Sí? Entonces te voy a pedir que pongas tu espalda recta. Pon la espalda recta. Entonces te voy a pedir ahora que nosotros somos como capas de cebollas. ¿Sí? De hecho, si yo me tomo una selfie a esta distancia, estoy tomándome una foto de lo que se ve, de lo que vería una persona estando a esta distancia. ¿Sí? Me voy un poquito más lejos, me tomo otra selfie y es lo que la persona que está a esa distancia vería en mí. Y así sucesivamente puedo ir alejando mi celular y obtengo diferentes imágenes de mí mismo. ¿Qué es lo que varía en estas fotografías? La distancia. Dependiendo a qué distancia te pones, vas a ver de tu ser ciertas cosas. ¿Hasta aquí me siguen? Ok, entonces les voy a pedir ahora que con su imaginación vayan lo más lejos posible que puedan dentro de la habitación donde se encuentran. O sea, hagan su mirada, dirijan su mirada hacia yo, por ejemplo, tengo una pequeña biblioteca acá en mi escritorio y yo voy a dirigir mi mirada a esos libros que están aproximadamente a unos 3 metros de mí. Dirige tú tu mirada a a un lugar que está a cierta distancia, digamos 3 metros. Muy bien. Ahora dirige tu mirada a una cosa que esté también un poquito más cerca, digamos 2 metros. Muy bien. Ahora dirige tu mirada a una cosa que esté un poquito más cerca, digamos 1 metro. Ahora dirige tu mirada, digamos, a otra cosa que esté a unos 20 centímetros de ti, 30 centímetros. Ahora dirige tu mirada a una cosa que esté a 5 centímetros de ti, que probablemente va a ser tu pecho. Estás a 5 centímetros de tu punto de vista. Ahora baja la barbilla, mira lo que es 5 centímetros entre el pecho y mis ojos. Hay más, quizás más, unos 20 centímetros, 15. Bien, ahora cierra los ojos y levanta la cabeza y entra a tu distancia cero. Estás en tu distancia cero. Antes estabas a 3 metros, a 2 metros, a 1 metro, a 20 centímetros. Ahora estás en el centro mismo, en el nivel cero. No hay distancia. En tu percepción, no hay distancia. Estás en el centro mismo de la cebolla. Ahora te voy a hacer algunas preguntas y tú simplemente vas a mover la cabeza en afirmación o en negación. Bien, quiero preguntarte, en este momento, en esta distancia cero, ¿tienes algún tamaño? ¿Puedes percibir, describir objetivamente un tamaño? Muy bien. En este punto cero, ¿tienes algún borde? ¿Algún tipo de borde? ¿Puedes percibir alguna frontera, alguna separación, algún borde? ¿Puedes percibir alguna separación entre tú y mi voz? ¿Puedes ver, percibir algún borde? ¿Ese borde es real o es imaginario?
Ahora con esa respuesta, ¿tienes algún borde? Voy a ir a algo más profundo. ¿Puedes percibir alguna forma? ¿Tienes alguna forma? Constátalo por tu propia experiencia, sin acudir a tu imaginación. ¿Existe el tiempo? ¿Puedes decir que existe el tiempo? ¿Existe el ayer, el mañana? ¿Existe el tiempo? Ahora, ¿existe alguna preocupación? Muy bien. Ahora, cuando te pregunte quién eres, vas a responder lo que venga en tu cabeza. Pero esa respuesta vas a imaginar que la pones en una canasta delante tuyo. Todas las respuestas van a ir a esa canasta. Entonces ahora te pregunto, ¿quién eres? Tú te respondes y la respuesta va a esa canasta. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Y tu respuesta va a esa canasta. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Y la respuesta va a tu canasta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y ahora imagínate que has respondido todas las respuestas posibles a esta pregunta, ¿quién eres? Y que las has podido poner en una canasta que estaba al frente tuyo. Ahora déjame preguntarte, ¿has desaparecido? Entonces no eras nada que pueden ser representados por esos nombres. Ahora imagina que esos nombres se alejan hacia el horizonte y desaparecen. Y tú te quedas sin ninguna definición, sin ningún concepto. Si no tuvieras ningún nombre, desapareces. Muy bien. Ahora vuelve poco a poco a tu propio cuerpo y puedes abrir los ojos lentamente. Entonces ahora sí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es el autodescubrimiento? ¿El autoconocimiento? ¿Qué es? ¿Y por qué nos asusta? Pues precisamente nos asusta porque descubrimos que no somos lo que creemos y estamos tan apegados a esos nuestros personajes que preferimos quedarnos en ese guión que ver nuestra verdadera esencia. No sé si ustedes han visto Titanic. ¿Han visto Titanic algunos? Sí. La escena donde la chica está en la puerta y Leonardo DiCaprio está abrazado ahí y ella, fui a ver la película y estaba con alguien acá sentado, no la conocía y entonces Leonardo DiCaprio está así y se empieza a soltar y ella se pone a llorar. Yo casi le digo, señorita, es una película, o sea, no se preocupe, no se está muriendo nadie. Es una película, mírele, es una película. Pero pues temía mucho bajar su emoción.
Y también conozco personas que creen que estos personajes son reales. Así como hay personas que creen que la película es real, hay personas que creemos, en cierta medida, que estos personajes son reales, pero estos personajes cambian. Yo mismo soy diferente. Si me preguntas quién eres ahorita, en este instante, te voy a responder una cosa, y luego me respondes dentro de poco quién soy, te voy a responder una cosa totalmente diferente. ¿Sí? Esos personajes no son reales. Entonces, nosotros asumimos la idea de que nuestras personalidades son reales. Y mira la gran confusión que puede haber, porque nosotros no somos uno solo. Todo lo que estás viendo acá se llama el espectro de la conciencia. El espectro de la conciencia tiene que ver con estudios sobre la conciencia, donde vemos que estamos siendo en diferentes niveles. Y dependiendo de esos diferentes niveles de conciencia, es que percibimos la realidad totalmente diferente. A esto se le llama altitudes de conciencia. Esto quiere decir altitudes desde las cuales nos percibimos. ¿Sí? Nos percibimos, por ejemplo, en el yo físico, la supervivencia, donde es importante las necesidades físicas, las percepciones sensoriales. Este es el nivel arcaico de pensamiento, de identidad. Luego está el yo emocional, el yo magenta, que es el yo tribal. Hay mucho apego, elevada vinculación, pertenencia. Aquí el pensamiento es mágico. Luego está el yo egocéntrico, que es un yo tribal, el guerrero, es el yo impulsivo, psicodinámico, es negociador de poder, de la aventura, es muy lúdico. Luego está el ámbar, que es el rol tradicional, absolutista, autoritario, el yo triunfador moderno, el yo empático postmoderno, el yo integral postmoderno, el yo integral postmoderno, el psíquico, el yo sutil, el yo causal y el yo no dual. Todas estas son opciones de las cuales yo transito evolutivamente. Entonces, el proceso de autoconocimiento me ayuda en una cosa fundamental. Ayuda a mi conciencia a evolucionar. Robert Keegan decía que uno evoluciona cuando convierte sujetos de conciencia que están acá, digamos, implícitos, en objetos de conciencia, digamos, mapas. Cuando tú conviertes un sujeto de conciencia en un objeto de conciencia, liberas espacio para descargar un nuevo sujeto de conciencia, para luego convertirlo en un objeto de conciencia, y así sucesivamente vas evolucionando. Entonces el proceso de autoconocimiento no es solamente, y quiero decir solamente de manera enfática, porque la mayoría de los sistemas de autoconocimiento tradicionales enfatizan muchísimo en solamente ver una dimensión de nuestro ser, que es nuestra dimensión psicológica o emocional. Y hay un nivel, que es el nivel de nuestra conciencia, que también está evolucionando, y el autoconocimiento lo que hace es ayudarnos a entender cuál es nuestra ubicación dentro de este espectro evolutivo de la conciencia. Esto equivale a decir, por ejemplo, para utilizar ya un sistema de autoconocimiento como por ejemplo el diálogo de voces, que es un modelo y un conjunto de herramientas para el autoconocimiento. Es como si pudieras ver las diferentes partes de tu yo desde la idea de que es como un apartamento, un sistema de oficinas, y en cada oficina hay un departamento especializado en ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, está el departamento que se ocupa de hacerte pensar todo el tiempo.
Ahí está el yo pensador, está el yo controlador, el yo descubridor, está el niño herido y está el ego, que es una dimensión fundamental del autoconocimiento, ¿sí? Y están también otras figuras que son parte de nuestro propio ser, de nuestra propia identidad. Entonces el autoconocimiento no es solamente saber qué emociones tienes y saber cómo gestionar esas emociones, sino es principalmente un proceso de acercamiento a la conciencia. Y la conciencia no es sino un espectro. Y ese espectro no es sino que un sistema evolutivo. Hay diferentes altitudes de conciencia. ¿Cuáles son entonces estas motivaciones? Como te lo decía al principio, yo lo único que puedo decir es contarte por qué a mí me interesa mirarme a mí mismo. O sea, en qué es lo que yo hago para mí y por qué esto es interesante para mí. Sí, solo te voy a contar las conclusiones a las que yo he llegado, por qué es importante el autoconocimiento. Las mías. Pueden coincidir o no con las tuyas. La primera motivación para el autoconocimiento, en mi caso, es que yo he acontecido, yo he ocurrido. Yo no sé por qué, pero he acontecido. Yo podría haber perdido el autobús de la existencia. Es decir, podría no ser yo, podría ser otro, pero soy yo. O sea, soy yo. No sé bien qué, pero soy yo. Estoy vivo. Y esa es una gran motivación porque yo quiero saber quién es ese que está vivo. Porque para empezar fue una oportunidad entre un millón. Por eso el autoconocimiento para mí es muy importante, porque no quiero llegar, porque yo sé que este tiempo en este nivel de existencia no es relativo, pero yo quiero saber quién está viviendo esto. Esa es mi primera motivación para autoconocerme. Estoy vivo y quiero saber quién es ese que está vivo. ¿Por qué? Porque me parece maravilloso estar vivo y quiero saber quién es. Segundo, mi propia motivación. Y eso es lo que leí al principio. Que hay una proposición muy increíble que está anunciada por una gran cantidad de personas antes que ellos sabios que han dedicado su existencia a indagar este maravilloso misterio de la vida. Y todos ellos han dicho, algunos contadas excepciones, ¿no? Pero todos dicen que quien está aquí sentado, les cuento, quien está hablando y quien está escuchando esto que yo estoy hablando, son lo mismo. Y que aquí en esta persona que está hablando y allá en esa persona que está escuchando hay algo de una grandeza inexpresable. Nada menos y nada más que la fuente y origen del mundo entero, de todo lo que se llama realidad. Y lo han dicho filósofos, lo han dicho religiosos, lo han dicho científicos. Si tú vas hacia adentro, vas a encontrar nada más ni nada menos que la fuente y origen del mundo entero. Y eso me parece bárbaro. Por eso quiero autoconocerme. Yo no quiero leer sobre esto. Yo quiero descubrirlo. Y esa es una tarea que me inspira a autoconocerme. Siguiente. Les digo la verdad, los que me conocen van a dar fe. Yo soy muy problemático y tengo muchos problemas. El principal es que ser Raúl
Es una pequeña porción de mundo y eso es un problema terrible. Raúl es un tipo pequeño, uno de entre miles de millones que hay en la Tierra y además es efímero. Está en contra de todos los demás, en desacuerdo con ellos, cree que está separado, solo y asustado. Cualquier parecido con otra experiencia es pura coincidencia. Pero hay una gran promesa en el autoconocimiento. Resulta que cuando te autoconoces, dejas de vivir separado. Te das cuenta que no estás solo, triste y abandonado, como diría la canción de una cumbia. No, estás en relación con todo lo que existe y eso sería la salvación para mí. Entonces yo quiero tener esa experiencia de estar conectado con todos y quiero aprender a hacerlo. Y dicen que el autoconocimiento es una forma, porque cuando conozco quién verdaderamente soy yo, me voy a dar cuenta que estoy relacionado y conectado con, no solamente con todas las personas, con todo lo que es. Eso me parece sublime y yo quiero eso. Otra de las cosas, en el fondo, yo soy muy perezoso. O sea, por ejemplo, si dos personas vienen y me dicen, esto es difícil de ver y tienes que pagar mucho esfuerzo y sufrimiento, y la otra me dice, es la cosa más fácil que hay, lo más simple, yo tomo lo segundo. A mí no me gustan las complicaciones, a mí me gusta lo fácil. Y resulta que estas mismas personas que han dicho que si yo me autoconozco voy a lograr descubrir la fuente del universo y del mundo, que además voy a descubrir la no separación, que voy a dejar de tener problemas en ese nivel, han dicho otra cosa más espeluznante todavía. Han dicho que es fácil, que es lo más obvio y lo más fácil que existe. Es decir, ser uno mismo es más fácil que fingir lo que no soy. ¿Sí? Y por esa, yo tengo que ver si eso es cierto. Por eso dedico mi tiempo, mi intención a autoconocerme. Porque es fácil. ¿Qué tengo que hacer para autoconocerme? Ya lo vamos a ver. Siguiente punto. A mí me encanta la ciencia. O sea, yo no sirvo para la especulación. No puedo con ella. ¿Sí? Y a mí me gusta la ciencia porque está basada en ver lo que vemos en lugar de que lo que se nos ha dicho que veamos. Para mí la ciencia está basada en la humildad ante la evidencia. Y yo no quiero buscar quién soy yo en un libro, no quiero que nadie me diga quién soy yo. Quiero ir a mirarlo por mí mismo. Quiero, a través de un método, probar si eso es cierto. Y eso para mí sería un gran descubrimiento, porque podría literalmente encontrar las respuestas a esas promesas que antes les he leído. Pero para eso tengo que aprender a hacer algo. Tengo que aprender a observarme. Tengo que aprender a observar, no a verme. Tengo que aprender a observarme. Tengo que aprender a observarme. Esa es una gran diferencia. Y mientras más refinada sea la herramienta que yo utilice para observarme, mis descubrimientos van a ser mucho más interesantes. ¿Sí? Porque hay una gran diferencia entre el ver y el observar. Porque el ver, esto lo dice mi amigo José Nájar, el ver es natural.
es inmediato, es indeterminado, no tiene intención. Pero el observar es cultural, está, es mediato, está determinado y aquí viene lo importante, es intencional. Con el ver yo nazco, pero el observar lo tengo que aprender. El ver depende del ángulo de mis ojos, pero el observar está en directa relación con nuestra forma de socialización. Voy a hacer una pregunta. Cuando yo me siento en meditación y cierro los ojos, ¿estoy viendo u observando? ¿Qué dices, Dome? No te escucho. Observo. Observando. Estoy observando. Depende, porque Viendo. puedo estar viendo. Observar es ir más allá de lo que estoy viendo. Entonces es solamente, pues, perdón, sí, Ahí estoy está, viendo nomás. ahí está ese punto. Estoy viendo nomás. En cambio, el observar requiere de relación. O sea, es vínculo, lo que Maturana llama en acción, para observarme de una manera más profunda y real y más cercana a lo que yo soy, tengo que observarme en relación. ¿Con quiénes? Pues con nosotros. ¿Y con quiénes de una manera especial? Pues aquí viene lo interesante, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras familias. Ese es el núcleo de la observación. ¿Les hace sentido esto? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Qué les parece este desafío del autoconocimiento que no tiene que ver con reconocer solamente tu dimensión psicológica, sino un poquito más allá? ¿Qué dices, trivinos y asociados? Aquí yo tengo una pregunta, más que una opinión, es una pregunta que siempre em, me ha perseguido y es si, sí, claro, en relación a nosotros y en relación a los demás está o debe ser la observación, pero ¿en qué momento logro desarrollar una observación más profunda de mí mismo cuando me separo o cuando me aíslo de los demás? Interesante pregunta. Y pues me confronta en este momento, me confrontas un poco porque la observación es eso, es cómo estoy conmigo, sí, qué veo, qué siento, pero Mm, también con relación a los demás y a la acción, a las situaciones, a las experiencias y demás, cómo es, cómo soy yo. Pero Eso también quiere, me deja mucho que pensar porque pues bastantes monjes y personajes interesantísimos se aíslan literal sin nadie, sin ninguna persona física mm, para lograr una observación más profunda. sí, eso es cierto. Eso no va conmigo. O sea, no es para mí. Yo no puedo aislarme. Digamos, no es mi camino ese. Yo quiero despertar, quiero conocerme a mí mismo en el mercado, en el barrio. Quiero habitar el monasterio de la vida cotidiana. Quiero estar donde está la vida, simple. Porque yo creo que ahí es complejo observarte. Porque pues si estás en una celda en un monasterio, la complejidad será otra, pero estar delante del casero cuando tú no puedes pagar el alquiler, delante de tu hijo cuando te das cuenta que está tomando drogas, delante de tu pareja cuando te das cuenta
que está ocultándote conversaciones de teléfono. O sea, ahí hay un espacio muy, muy místico de descubrimiento. Hay un camino que es el misticismo cotidiano, el misticismo diario, es hacer de esta vida una vida mística, vivirla con principios místicos y estar no retirado de la vida, sino inmerso en ella. Esa es mi forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, como les dije, a mí me gusta lo fácil. Y para poder conocerme, qué mejor que darme cuenta que las cosas no me ocurren a mí, sino están ocurriendo para mí. ¿Sí? El momento en que apareció Bruno en mi vida, mi perro, no me estaba ocurriendo a mí, estaba ocurriendo para mí, para yo verme. Y después de que lo tengo ya 3 años, me doy cuenta por qué apareció para mí, para entender mi gran capacidad también de amor incondicional, porque abrazarlo es lo más lindo que hay. No sé si logro si responder a tu pregunta, pero yo estoy en una condición de estar en el monasterio de la vida diaria. Me toca hacer retiros en la cocina, me toca hacer retiros en los restaurantes, me toca hacer retiro cada vez que voy a comprar cosas al supermercado. Estoy haciendo una actividad meditativa al estar en fila y a ver que la cajera está toda triste, y los otros ni siquiera la ven y la presionan y se quejan del servicio, pero no están viendo, no están viendo. No están No están observando, observando. no están observando exactamente, no están observando. No, no sé si responde a tu pregunta. ¿Puedo aportar algo? Qué pena. Sí, dale, dale, adelante, Luz. Vale, Estela, dale. muchas gracias. Pues Sí. con base a todo esto pues que hemos hablado hoy, yo llegué a la conclusión que absolutamente nadie puede darnos una respuesta sino nosotros mismos. Y también me queda la reflexión pues que me la he pasado viendo todo el tiempo de mi vida y no observando. Quizás pocas cosas uno observa porque no tiene la conciencia de hacerlo, Mm, pero que a partir de hoy yo me imagino pues que todos los que estamos conectados vamos a observar y a ver menos, porque ya lo ujú, vamos a hacer con la conciencia de que queremos observar primero a nosotros mismos, ujú. obviamente, pues, y después a nuestro entorno, y ya vamos a ser mucho más detallistas y conscientes. Y mira, y esto, Estela, hay una práctica muy simple. Una práctica simple, precisamente, es una práctica que la puedes hacer en el lugar más bonito para meditar, que son los buses. A mí me encanta el bus público para meditar. ¿Qué puedes hacer? Simplemente quedarte en silencio. Poner tu reloj, chin, quedarte en silencio y contar cuánto tiempo demoras en hacerte daño. ¿Cuánto tiempo tardas en darte duro con tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo tardas en juzgarte a ti mismo? Nada, ¿Cuánto casi inmediatamente te pones en silencio y dices, uy, qué bruto, estoy en silencio? Te acabas de hacer daño. O, o haces daño a los otros. Es increíblemente reactiva nuestra mente y es por eso que hay que encontrar un método para poder, aquí viene una frase bien importante, para poder dominar la mente, ¿sí? Para poderla dominar. En el budismo, el camino de la paz mental se llama, es un dibujo de un monje y que está dirigiendo un elefante. El elefante es la mente. El monje es el camino que sigue cada una de las personas. Y encima del elefante hay un mono, que es la atención. Y obviamente el mono va pues por todos lados, se sube a los árboles, se brinca. ¿Y qué creen? El elefante va por su detrás. Y el pobre monje quiere agarrar al elefante. No puede porque pues tiene una potencia increíble. Está desbocado el elefante porque el mono, la atención la lleva por cualquier lugar. Entonces el camino de la paz mental
es nada más que utilizar las herramientas que tiene el monje para poder hacer que el elefante de vez en cuando lo mire a él. Y para eso tiene un pequeño bastoncito, ¿sí? Entonces el elefante está por seguir al mono, que es la atención, el elefante es la mente, está por seguir a la atención, que es el mono, y entonces el monje, cuando se da cuenta que lo va a arrastrar, agarra el bastoncito y ¡ting!, le pone un pequeño toque en su pierna, y el elefante mira hacia atrás. Entonces el monje, yo creo que hace así, ¿no? Le dice, te estoy mirando, ¿no? Y entonces el elefante, uy, dice, me están mirando. Bueno, entonces poquito a poco va avanzando y va perdiendo su ímpetu. Entonces empieza a notar la mente que hay algo que la está mirando, la está observando. Y entonces poquito a poco, ya no deja, ya la atención, el mono, ya no distrae tanto al elefante. Y entonces el elefante deja de estar mirándolo al mono, que se va por donde quiere todavía, pero mira al monje que está detrás, y ahora va caminando un poco más lento, más lento, más lento. Y entonces el monje hace algo, se sube en el lomo del elefante. Y cuando está en el lomo del elefante, el monje empieza a utilizar verdaderamente la tremenda capacidad que tiene la mente. ¿Dónde está el mono en todo eso? El mono sigue por todo lado, pero luego el mono se sienta con él. Y entonces los tres van caminando juntos. ¿Les hace algún sentido esta historia? Es un poquito más larga, pero a mí me parece muy ilustrativa sobre lo que significa el autoconocimiento. Es el camino de la paz mental. El autoconocimiento nos brinda flexibilidad psicológica, porque sabemos cómo es vivir con rigidez psicológica, ¿cierto? El autoconocimiento te da flexibilidad psicológica, y esa flexibilidad psicológica te permite elegir. Y eso es algo, pero es espectacular. ¿Sí? ¿Qué dices, Sandra? Sandra, Gracias, sí. Raúl. Sí, mira, desde mi autoconocimiento yo noto, o bueno, ya digamos, ya llegué a la conclusión. Yo cuando era muy niña, en alguna vez me expusieron ante todo el colegio. Yo iba un poquito pues mal vestida. Yo tenía Ujú. como unos 8 años y me escondí detrás de una puerta y bueno, alguien dijo que yo estaba ahí y me expusieron pues delante de todo el colegio. Y yo creo que desde ahí yo quedé muy marcada y a mí, digamos, me da pena salir sola, salir, o sea, que la gente me observe. Así yo estoy acá en la puerta de mi casa, yo quisiera que nadie estuviera ahí, que nadie me mirara. Bueno, son cosas así. ¿Cómo hago como para poder superar em, como ese trauma que tengo desde niña? Mm, mm. ¿Y por qué quisieras hacer eso? Quisiera que superarlo Sí, ¿por qué? para sentirme más tranquila, para no sentirme tan observada. O sea, yo siento que yo voy por la calle o estoy acá en mi casa y tengo las miradas, o sea, encima Ujú. y yo me siento muy insegura. Te O sientes sea, yo muy quisiera que, insegura. no sé, superarlo Interesante. para poder dejar esa inseguridad de lado. Ok, sería interesante. ¿Por qué no hacemos esta pregunta, Sandra? Mm, ¿Qué pasaría si eso que tú acabas de decir se queda en el nivel simplemente de ser una historia? Es una historia que has tenido. ¿Qué ocurriría? Uf, sería simplemente contarlo como una anécdota y no Ok, como una tragedia. bien, entonces imagínatelo. Acude a tu imaginación. Imagínate que eso se ha convertido en una historia, o ha sido un mal sueño. ¿Cómo es?
¿Cómo se siente? Darse cuenta que solo ha sido un mal sueño, Sandra. No, se siente diferente, como que se quita un peso de encima. Ok, y ahora vamos a hacer otra cosa Soltar, más. de soltar. Ahora, ok, ahora imagínate esto, Sandra, ¿sí? Yo voy a chasquear los dedos y en el momento en que chasquee los dedos, eso que estás pensando va a convertirse en una historia, pero solo una historia, una anécdota. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¿Cómo se siente, Sandra? Descansada, libre. Ok. Eso es una Sí, se historia quita un y peso esta de es una encima. herramienta de autoconocimiento, entender que todo lo que ha acontecido contigo son historias y como son historias las puedes volver a contar, Sandra. Y eso se logra con el autoconocimiento. Tienes que conocer tu historia y la puedes resignificar. ¿Qué dices, Dom? No verla como una tragedia, sino como La parte de la historia. resignificas, es Parte. diferente, ¿sí? ¿Qué dices, Dom? Que el autoconocimiento es infinito, porque, bueno, eh, según he estado en un campo de lo que mencionas, de que meditar es vivir, dice José, ¿no? Ujú, Todo con José por mucho tiempo y la vida en lo que nos vamos, en lo que voy viviendo cada día. Y esa parte de que creí que me conocía, llegó un momento hace unos días y me di cuenta de que todavía no me conozco y que me conocía según yo, o me voy conociendo, me estoy conociendo, pero me desconocí ujú, totalmente. Lo que ya tenía conocido de mí, había otra don, una ujú. que no sé, era otra. Entonces ahí me di cuenta que es infinito. Tal cual. La, la reactividad, hubo una acción reactiva humana, tal vez, puedo decir, mm, nivel persona, no sé, pero dentro de mí sabía que había una paz, pero había un enojo, pero- y era otra persona. Ujú, Entonces dije, yo, yo que me conocí por lo que estás mencionando, es ujú. infinito. Es Cada infinito. día tenemos retos nuevos, es infinito. Entonces no puedo decir, por lo que mencionaba la compañera, lo que hacen los monjes, respetado, pero no puedo decir que llegué al máximo nivel Nunca. de conciencia o de autoconocimiento. Ujú. Exactamente. Cuando ya siento que estoy ahí, ¿no? Mira, Y, tanto es y así. Es que o como te sea, entrecortas parece que y hubieras creo que es, terminado, disculpa. No te escuchamos, Dome. ya me escucho mejor, Ahora sí. ¿sí? Sí, es esa parte también de llegar a creer tener un autoconocimiento. Volvemos al ego, Ujú, tal cual. ¿sí? Haber, haber creído llegar o haber logrado, tal vez, como mencionamos, sí, cuando estoy en un estado de donde las cosas están equilibradas para mí o acomodadas para mí, digo, tengo un autoconocimiento y he llegado a un estado de conciencia plena. Pero, ¡pum!, la vida me presenta una situación y donde estaba esa parte del autoconocimiento, donde ya estaba más o menos, Mm, pues, reconciliada o conmigo o conociéndome a mí, parecía que era otra. Entonces, ahorita por lo que mm. me mencionas, y me avergonzaba de mí, conmigo misma, ni el espejo me quiero ver todavía. No me quiero ver, o sea, pero necesito abrazarme y pues tampoco me voy a justificar, pero digo, esto es infinito, porque mientras yo Mm. esté en este plano y en el que esté, es infinito. Mira, y tanto es así que, por ejemplo, en una historia no he corroborado si es cierta, la he escuchado. mm, Hay un consejo que tienen los budistas y te dicen, si tú encuentras a Buda, por favor, mátalo.
Sí, ¿qué quiere decir eso? Que cuando crees que has llegado al autoconocerte plenamente, es una nueva versión, más refinadita, pero de la autoignorancia. Entonces, ¿qué hacer? Pues para mí la respuesta es muy simple. Ya que estamos bailando, bailemos, ¿sí? La música, no sé si va a terminar, no lo sé, pero si estamos bailando, bailemos. Y mientras nos suene la música, intentemos danzar. Esa es la manera en la que yo veo el autoconocimiento. No es como algo extra a mi vida, sino es mi vida, porque todo está ocurriendo para mí. Si yo me abro al aprendizaje, todo está ocurriendo para mí. Y todo lo puedo resignificar, ¿sí? Todo lo puedo resignificar. Mira este ejemplo. ¿Sabes, Dome? Había una vez un niño tan pequeñito, tenía 16 años, y su mamá no quiso tenerlo en su casa. Este niño de 16 años se postuló a una beca para irse a la Unión Soviética y se la ganó. Sí, y esa mamá lo dejó ir al pobrecito a otro lado del mundo. Y él llegó a un país donde hacía mucho frío, no tenía a su mamá, no tenía a nadie, la pasó muy, pero muy mal, triste, solo y separado de su familia. Era como el niño Marco de los Apeninos a los Andes. Esa es mi historia, una versión de mi historia. Ahora te voy a contar otra. Había un niño tan valiente y tan lleno de vida que siempre quería tener las cosas para aprender. Y él a sus 16 años tomó una decisión muy valiente. Agarró y decidió emprender un largo viaje hacia el otro lado del mundo. Tuvo muchísimas aventuras para llegar y eso que vivió le permitió construir una vida plena y llena de sentido. ¿Cuál de las dos es real? ¿Cuál es real, Margarita? Las dos. Las dos. Y en el fondo va a ser Las real la dos son historia perspectivas que yo distintas. decida creer. Las dos son Eso es, perspectivas distintas, pero es la sí, misma historia. es la misma historia. Y en el fondo va a ser real, real, la historia que yo quiera creer que es real. Es donde pones el foco, Es Y, hay- exactamente donde pones el foco. y también como hay si más perspectivas, hay más historias, porque para la versión de la mamá puede ser que el niño la abandonó. Entonces Ahí es otra está, historia. ahí está. como, como En- una en- película, depende de dónde pones la cámara, a quién estás fijando exactamente, la cámara, dónde está el foco. exactamente, exactamente. Y de eso está hecha la vida misma. Sí, y Galeano dice, pues muchos dicen que estamos hechos de materias, pero yo creo que estamos hechos de historias. Y en la historia hay un gran potencial de transformación. Pero para poder estructurar una historia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocerla, tienes que visitarla, tienes que ir hacia allá. Sergio, Hola, Raúl. hola, Yo te hablo desde Cajamarca, Perú. qué lindo, ¿cómo estás? Sí, pero yo soy de Moquegua, cerca a Bolivia y a Chile. O sea, estoy Mm, del extremo a extremo aquí en mi patria. Bueno, el tema que nos propones es muy interesante y de verdad que autoconocerse es lo que decía, ¿no? Es el reflejo de tus conocimientos, que básicamente te obliga a dar un paso más, porque en el transcurrir de nuestras vidas, pues obviamente que hemos vivido de todo, cada uno a nuestro estilo, con bemoles positivos o negativos, y de eso se aprende, ¿no? Y justamente es ahí donde uno tiene que empezar a reflexionar qué cambio de mi ser, ¿no? ¿Qué necesito cambiar para que sencillamente sigamos evolucionando como seres humanos? mm, El apuñalarse de por qué hice mal o estar pensando siempre en que vas a ser exitoso toda tu vida, pues creo que es un tema ya del complejo que vivimos en la actualidad, ¿no? Que básicamente tenemos que disimular o fingir
ser exitosos para caer bien a todo el mundo, considerando de que no a todos les vas a caer bien. Creo que esta paradoja es justamente lo que vamos ya avanzando en el tiempo, ¿no? Por encima ya de los 30 años que uno ya se va dando cuenta cómo vas a cambiar tu vida. Y que a pesar del tiempo, todavía sigues encontrando el motivo para ser feliz. Muy a pesar de que has sido feliz en las distintas partes de tu vida, pero algo no concluye de una manera total en tu ser. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar bastante, tenemos que también ser autorreflexivos ante los aspectos positivos, ¿no? Como dijo Sófocles, ¿no? Dijo esta frase muy interesante que dice, no, prefiero perder con humildad que ganar mintiendo, ¿no? Algo por el estilo. Bien, Entonces, mm, entonces creo que ahí va la cosa, por ahí ahí va va la a ser. cosa. Tal Gracias. cual. Yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? Y es que también tenemos que ver qué es observar, o sea, cómo observar. Es un aspecto muy relevante. Esto también está en la propuesta que tiene José, que dentro de poco va a salir, que se llama Mucho gusto de conocerme. Mucho gusto en conocerme se llama esta apuesta. Y él dice que podemos observar de una manera limpia cuando lo hacemos sin juicio, sin cambiar lo observado, atendiendo a mis sensaciones corporales y con una honestidad radical hacia uno mismo. ¿Sí? Eso quiere decir con transparencia, una cierta transparencia al momento de observar, sin cambiar lo que está observado, atendiendo a tu cuerpo. Tu cuerpo te va diciendo mucha información y siendo honesto hacia nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay que observar en términos del autoconocimiento? ¿Qué es lo que tenemos que observar para irnos conociendo? ¿Sí? Por ejemplo, puedes observar tu historia. Ese es un aspecto interesante de observar, porque puedes recoger muchas cosas de tu historia, muchas cosas. Y por ejemplo, tú puedes observar si tus cuidadores, tu núcleo de cuidado te aceptaron y valoraron tal como eras tú. Si tus cuidadores estuvieron presentes emocionalmente y físicamente. Puedes observar si no se burlaron de ti ni te avergonzaron tus cuidadores. También puedes observar si tus cuidadores fueron duros ni fríos contigo. También puedes observar si tus cuidadores cumplían lo que prometían o si se enfocaban en las habilidades que necesitabas fortalecer más que en mis fallas, porque estas son 5 o 6 áreas de observación que generan heridas en la infancia, que es el momento en el que más frágil eres y menos control y posibilidad em, de resignificación tienes. Esto puedes observar porque evidentemente de esta observación vas a notar que en ti aparecen heridas que has vivido en ese tiempo y que aquí viene una cosa que tú hieres por donde te han herido. Es decir, que si observar tu historia te puede permitir sanar para poder amar, te puede permitir observarte sanar para clarificar y transparentar tus relaciones y no repetir este círculo continuo de fallar, sufrir, fallar y sufrir. Ese es un buen área de observación, es observar tu propia historia. Y estas 6 cosas de observación, 6 temas, 6 ejes de observación te van a ayudar a reconocer si hay alguna herida que has sufrido en la infancia. ¿Sí? Ese es un buen área, es un buen tiempo y una buena herramienta de observación. ¿Qué otra cosa puedes observar? Si puedes observar tu cuerpo,
Puedes aprender a reconectar con tu cuerpo y puedes empezar a observar, por ejemplo, tu movimiento, la temperatura de tu cuerpo, las tensiones musculares. También puedes experimentar el contacto, cómo es tu cuerpo. Puedes observarlo, ¿sí? Sin juzgarte, ¿no? Cuidado que te vayas al espejo y al observar tu cuerpo digas, no, uy, no, Dios mío, qué barbaridad. Observar tu movimiento, tu temperatura, tensiones musculares. Esa es otra área de observación, porque el cuerpo lleva la cuenta. Quizás es el lugar donde el marcador nunca falla. Ahí está en tu cuerpo. Tu cuerpo lleva la cuenta de todo lo que has vivido. Ahí está, presente. ¿Sí? Entonces, observar tu cuerpo te puede ayudar a, a ser parte del proceso de autoconocimiento. Otra de las cosas que tú puedes observar, y quizás es lo más interesante, es observar tus pensamientos. Y aquí viene para mí la clave en la observación. Tu historia, tu cuerpo y tus pensamientos. Porque cuando uno observa sus pensamientos, puede encontrar qué creencias tiene en la cabeza que te limitan, lo que te repites, qué creencias tienes sobre ti mismo, sobre los demás. Sí. Observar tus pensamientos te ayuda a darte cuenta que no eres tus pensamientos. Tú tienes pensamientos, pero no eres tus pensamientos. Y eso trae mucha liberación. En este sentido, por ejemplo, que en lugar de decir yo soy malo, puedes decir, pues yo estoy teniendo un pensamiento de que soy malo. Tener un pensamiento es muy diferente a hacerlo. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, que se llama defusión cognitiva, es una herramienta clave a la hora de notar tus pensamientos, de observar tus pensamientos. En suma, la observación de tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo y tu historia, lo que te permiten es lograr flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad psicológica que te permite navegar y actuar en la realidad. Defusión cognitiva, Paula, sí, así se llama esta herramienta, la defusión, ¿sí? Tiene que ver con la fusión cognitiva, es creer que es la creencia de que somos lo que pensamos. En cambio, la defusión cognitiva es una estrategia de diferenciación de nuestros pensamientos. Sí, esta herramienta viene de Stephen Hayes, que ha trabajado un sistema terapéutico que es la terapia de aceptación y compromiso. Es muy interesante porque, y tomando eso, luego el autoconocimiento puedes permitirte llegar a utilizar un sistema de acción, un sistema de despliegue en el mundo, ¿no? En la vida integral tendremos este que se llama el cubo, que son herramientas de realidad, que es un sistema de autoconocimiento y de acción. No es solamente de autoconocerme, sino de operar, de actuar en la realidad, conociéndome, ¿sí? Tomando el principio de Maturana de la enacción. Y tiene estas 6 disciplinas, ¿no? Habitar la experiencia es una disciplina. Para el autoconocimiento y la flexibilidad psicológica, habitar la experiencia es relevante, hay que aprender a estar presente. Pero eso no se logra con filosofía, se logra con herramientas. Y hay herramientas para hacer eso, habitar la experiencia. La siguiente es expresar los valores del ser, es decir, un compromiso con no vivir el personaje, no vivir la representación, sino expresar el ser. Eso me da autenticidad, eso me da empoderamiento.
Eso me da conexión. Luego está la acción resonante. Es una manera de autoconocerme también, es observarme en acción, pero en acción relevante, ¿sí? Como por ejemplo poniendo pimienta a la comida, ¿cierto? Esa es una acción relevante. Sí, tal cual. Es observarme ahí, ¿sí? Otra manera de autoconocerme es efectividad en el pensar. El hecho que tengas cerebro no garantiza que pienses bien, ¿sí? Entonces, aprender herramientas de efectividad de pensamiento nos ayudan a autoconocernos a, a la par que nos ayudan a obtener buenos resultados en la vida diaria. La transparencia en la observación es otra disciplina que tiene que ver con el autoconocimiento. Es mi capacidad de observarme sin juicios, mi capacidad de observarme con lentes claros para poder notar quién verdaderamente soy. Y por último, la aceptación radical, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de aceptar lo que es tal y como es. Entonces, desde la perspectiva del milagro del nosotros, que es el eje de este espacio, el autoconocimiento es un camino para ser recorrido en relación con el otro, ¿sí? Y somos en relación con los demás, y esto convierte a la comunicación en algo sumamente importante porque nos conocemos a través de las relaciones con los demás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les ha parecido? ¿Quieren preguntas? ¿Tienen Ay, preguntas? muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues yo nunca había estado en una charla como esta, pero sí me quedan muchos cuestionamientos y también me cuestiono cuando suceden cosas, ¿cierto? Cosas que le enseñan a uno aprendizajes como lo de Sandra, no verlo como una tragedia, sino bueno, esto hace parte del libro de mi vida y es una página que tengo que pasar y que siempre va a estar ahí, ¿cierto? No la puedo borrar, Mm, como tantas situaciones y momentos que no podemos borrar. Entonces de ahí parte cómo lo queremos ver, ¿cierto? ¿Lo queremos ver o lo queremos observar? Si yo así lo es. veo y ya. Si lo sigo observando, entonces va a estar todo el tiempo ahí. Entonces Ujú, muy hay que bien. ver ciertas cosas y observarlas que sí son realmente importantes, digo yo. Y muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, que tengan sueños bonitos, días bonitos y no se olviden que el viernes en la noche tenemos un espacio de meditación también. El domingo en la mañana de 8 a 9 tenemos los espacios de meditación de la semana. Y si es que tienen interés en el programa de comunicación trascendente que arranca el 25, entonces también el equipo les va a poner el link para que puedan, ustedes saben, hablar abiertamente con nuestro equipo si es que tienen ganas de ser parte de este segundo grupo que se abre en este año. Y la comunicación trascendente hace foco en eso. ¿Cómo podemos conocernos en relación? Y cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación nos permiten autoconocernos. Es decir, pulir la herramienta de la comunicación puede significar un camino de autoconocimiento, ¿sí? Las grabaciones, Marisabel, siempre están en el canal de YouTube de la Vida Integral. Todas las ponemos allá para que tengan siempre acceso a ellas. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado y nos vemos de aquí a un mesecito con el milagro de nosotros. Un abrazo a todos. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao, Gracias, Buenas gracias. Raúl. noches, gracias por todo, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, Raúl. Felicidades, muy lindo. Gracias, gracias. Chao, chao.